Saludos, bienvenidos una semana más a Mangas Verdes, el programa de F Verde, la plataforma de información medioambiental de la agencia EFE, que llega a las ondas hercianas gracias a F Radio. Aquí hablamos de todo lo verdaderamente interesante, de la biodiversidad de fauna y flora, de la contaminación y de cómo luchar contra ella, de las energías y especialmente de las renovables, del desarrollo sostenible, en fin, de tantas y tantas cosas que nos interesan, que enseguida comenzamos a desgranar en nuestro espacio de hoy. De verde en verde, tirando porque nos toca y comenzando con el control de sonido de Ricardo Soler. En nombre de la redacción, os saluda Pedro Palomay. Esta semana nuestro espacio destinado a la Red Natura 2000, con el que solemos empezar siempre Mangas Verdes, nos lleva de nuevo a las islas, en este caso a Baleares, y dentro de este archipiélago a la más pequeña de las habitadas, a Formentera, conocida junto con Ibiza y los islotes adyacentes como las Islas Pitiusas. Ojo, no todas las Baleares son pitiusas, pero todas las pitiusas sí son baleares. Como curiosidad del origen de ese nombre, hay que buscarlo en la palabra griega pitis, que significa pino, y es obvio que la recibieron por la existencia de un gran número de este tipo de árboles que las poblaban en su época. Buena parte de ese esplendor floral de entonces sobrevive hoy, lo hace en el Parque Natural de Esvendrá, Esvendranell y en los islotes de Poniente. Nos vamos a acercar, pues, sin más, a Formentera. Lo hacemos en compañía de Raúl Casado. Espacio de radio Infonatur 2000, proyecto Life Plus de la Unión Europea para divulgar el significado y los valores de la Red Natura 2000, coordinado por el Gobierno de Extremadura y la agencia EFE. El principal atractivo de Formentera son los recursos naturales y el paisaje, y los mayores responsables de ello han sido durante siglos los agricultores y los pescadores. Hoy, las autoridades de esta pequeña isla creen que esos agricultores y esos pescadores deberían ser beneficiarios de la intensa actividad turística que registra la zona. Silvia Tur es consejera de Medio Ambiente en Formentera. Hemos hablado con ella sobre esos recursos naturales, pero también sobre el papel fundamental que los pescadores y los agricultores han desempeñado para conservar las tradiciones y el paisaje. Bueno, yo creo que el caso de Formentera es un ejemplo muy significativo, es decir, el principal atractivo de la isla de Formentera no son sus instalaciones, no son sus servicios, es eminentemente su naturaleza y sus espacios protegidos. Aunque también hay que decir que la gran mayoría de personas que visitan nuestra isla no saben y no conocen qué espacios son los protegidos, ni por qué motivo, ni qué grado de protección tienen. Lo dice además como responsable de un área, la de Medio Ambiente, en una isla cuyo litoral pertenece íntegramente a la Red Europea Natura 2000. Una isla que aporta una parte muy importante del Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera, en el que crecen inmensas praderas de Posidonia que han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es cierto, existe todo este potencial, sin embargo también es verdad que el grado de desarrollo de la Directiva de Hábitats, o por lo menos la parte de la directiva que debería permitir un mayor desarrollo de la actividad primaria, como en nuestro caso podría ser la pesca, no se ha desarrollado o de alguna manera no se ha potenciado, con lo cual podríamos decir que en nuestro caso el hecho de tener todo el litoral protegido por la Directiva Europea de Hábitats se ha quedado más en un formalismo o en una normativa que tiene una aplicación, pero que no ha tenido una repercusión en cuanto a potenciar la actividad, el sector primario en este caso. Defiende la consejera la idea de pagar a estos profesionales de la agricultura o la pesca por los servicios ambientales que están prestando. Se trata de un concepto muy novedoso, pero que ha comenzado a abrirse camino en otras partes del mundo para garantizar la conservación de los ecosistemas más valiosos, para conservar el paisaje tal y como lo conocemos. Los espacios Red Natura deberían hacer políticas activas para permitir que las personas que se dedican al sector agrario y al sector pesquero y que están contribuyendo de una manera tan importante al mantenimiento de nuestro paisaje reciban algún tipo de recurso de la actividad turística, puesto que ellos están generando un activo para el cual solo se beneficia directamente el empresario turístico.
La isla se ha librado de los efectos más duros de la situación económica general, pero la consejera cree que la crisis se ha utilizado como una excusa, como un pretexto para reducir las partidas presupuestarias destinadas a estos espacios naturales. Esa reducción no permite, según la consejera, ni contratar vigilantes para hacer un seguimiento de la actividad marítima, ni hacer campañas informativas sobre la importancia de los valores naturales de la isla, ni contratar campañas de conservación. Existen recursos en Baleares suficientes como para destinar partidas importantes a los espacios protegidos y sobre todo este parque, que en Baleares probablemente es el parque que recibe una mayor presión marítima y terrestre y por tanto requiere una especial sensibilidad y un especial trato. Espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea. Mangas verdes. Fluye. Hasta 28 linces ibéricos murieron en 2014, una cifra elevada que ha convertido al año pasado en el peor de los últimos 2 decenios en la lucha por conservar y reimpulsar esa especie tan peculiar, un auténtico icono de la vida salvaje en la península ibérica y cuya importancia en España pues podríamos considerar casi equivalente al panda en China o a la ballena en los océanos, especialmente en las costas de los países árticos. Lo peor es que los augurios para el año en curso no son especialmente positivos. Vamos a hablar precisamente con un especialista en lince, es el científico Pablo Ferreras, que entre otras cosas es especialista en felinos de la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué ha sido tan malo el año pasado para el lince? Bueno, pues se han juntado varios factores, entre otros, pues la mala situación que atraviesan las poblaciones de conejos, que es la principal presa del lince, con lo cual el lince tiene que moverse más para buscar alimento, para encontrar alimento. Y por otro lado también, pues algo de lo que nos tenemos que alegrar y es que hay más linces que hace unos años, con lo cual las probabilidades de que haya más linces muertos pues son mayores. Entonces, esos dos factores, unido además a que hay linces en zonas nuevas donde antes no había, se han reintroducido linces hasta en 4 o 5 sitios donde antes no había en los últimos 4 o 5 años, pues eso hace que el número de linces, digamos, en riesgo de morir, pues sea mayor que hace unos años. Esas son las causas. ¿Y para el 2015 qué esperamos? ¿Seguir en la misma línea o quizás este año haya servido para alertarnos y tomarnos, poner en marcha algún tipo de medidas de protección especial? Bueno, es muy complicado la situación actual porque sobre todo la situación del conejo no es algo que se puede arreglar de un día para otro, con lo cual sigue habiendo muy poco conejo y el factor de una mayor movilidad de los linces pues sigue existiendo. Y por otro lado, pues hay riesgos de mortalidad no natural, como son los riesgos de atropello, que es una de las principales causas de mortalidad de los linces, pues siguen existiendo. Se van haciendo poco a poco medidas encaminadas a reducir la mortalidad, como por ejemplo señalización de los puntos en los que se sabe que hay más riesgo de que los linces mueran, o por debajo de las carreteras para facilitar el movimiento de la fauna y entre otros de los linces. Pero claro, son medidas, lo primero que son lentas de tomar desde el punto de vista político y luego de ejecutar. Y luego también no hay que olvidar que claro, el lince es un animal que se puede mover por muchos sitios y es complicado el asegurarse que todos los sitios donde pueda ser atropellado un lince pues haya las medidas adecuadas. Entonces, este año pues es posible que se vuelva a repetir algo parecido al año pasado, es decir, que tengamos un número de muertes elevadas.
Se hablaba de la posibilidad de instalar algún tipo de vallado especial o para evitar, por lo menos, en el entorno de las carreteras que pudieran acceder, ¿no? Porque además es que da la impresión, resulta un poco llamativo, ¿no? Que un animal como este, que es un felino, los felinos con esas características que tienen de especial alerta, que sea tan fácilmente atropellable, o esa es la impresión que da desde fuera. Bueno, sí, se sabe ya bastante de lo que son las medidas más apropiadas. Se lleva mucho tiempo estudiando el lince y se sabe cuáles son las medidas que hay que tomar. Lo que pasa que, es decir, se pueden vallar las carreteras, se pueden hacer pasos. Ahí también hay que tener en cuenta que tampoco conviene hacer las carreteras y otras infraestructuras completamente impermeables. Es decir, que los animales se tienen que mover de un sitio para otro. Es una de las cosas de las que depende el que las poblaciones sigan aumentando, ¿no? El que haya comunicación entre las distintas poblaciones. Entonces, muchas veces no es fácil combinar lo que es la permeabilidad de estas infraestructuras con reducir la mortalidad. En muchos sitios, posiblemente con poco tráfico, no es necesario hacer ninguna infraestructura porque los linces son capaces de cruzar sin ser atropellados. En otros sitios donde hay más tráfico y el riesgo es mayor, pues ya entonces sí que hay que actuar, hay que colocar vallados y a la vez colocar pasos debajo de las carreteras para no impedir el movimiento de los linces. Hay un punto negro, según las informaciones que se han recogido en los últimos meses, en la carretera autonómica A481, que une la localidad de Chucena, en Huelva, con la de Villamanrique de la Condesa, en Sevilla. Ahí han fallecido varios de estos animales en apenas 10 meses. ¿Vamos a tener que poner carteles especiales de estos de tráfico de peligro linces o no? Yo creo que se están poniendo ya, de hecho, en los sitios especialmente conflictivos se utilizan distintos mecanismos. Uno de ellos es poner carteles para avisar, poner algún tipo de badén para que los conductores reduzcan la velocidad, y eso combinado con los pasos para fauna que he mencionado antes. Sí. Pero claro, el riesgo cero pues es muy difícil de conseguir porque no puedes obligar a los animales a cruzar exactamente por los sitios donde tú has colocado los pasos, aunque sean especialmente los más favorables para que crucen, con lo cual, bueno, pues si son áreas donde áreas más o menos extensas donde existen poblaciones de linces y que además ahora están en expansión, pues es complicado el reducir, como digo, a cero las muertes, con lo cual, bueno, pues es bastante probable, por desgracia, que sigan existiendo este tipo de accidentes. Los atropellos y las muertes de linces es la parte negativa, pero hay que ver la parte positiva también, que como bien indicabas antes, está en el hecho de que mueren más linces porque hay más linces. Parece que los programas de reproducción, aunque lentamente, van surtiendo efecto. Efectivamente, claro, esa es la cara de la misma moneda, ¿no? La cruz es que hay muchas muertes, pero la cara es que son un reflejo de que hay más linces. A todos nos gustaría que no hubiera linces muertos. Hace años un investigador suizo, hablando en este caso del lince euroasiático que se estaba recuperando en Suiza, pues decía que la evidencia quizá más consistente de que hay linces es que uno se encuentra un lince atropellado, ¿no? Un lince muerto. En este caso, pues, como digo, pues tenemos que estar contentos porque la población de linces en los últimos 10-15 años haya ido recuperándose gracias a las medidas de conservación, entre otras, de distintos proyectos LIFE de la Unión Europea. Pero claro, el lado negativo es que tenemos que asistir pues a una lenta sangría de lo que son las poblaciones de linces. Y aún así, bueno, pues tenemos poblaciones de linces que poco a poco se van asentando en sitios nuevos y van colonizando sitios de los que antes habían desaparecido.
Teniendo en cuenta la experiencia que tienes estudiando a este animal, ¿crees que realmente al final va a ser posible garantizar su supervivencia, conseguir que dejen de estar en la lista de animales de extinción? ¿O en peligro de extinción? Hombre, yo creo que todos los que de alguna manera venimos trabajando con el lince desde el punto de vista científico, de conservación, más de gestión, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? El que el lince deje de estar en la categoría crítica en la que se encuentra ahora. Es el felino más amenazado, la especie de felino más amenazado del mundo, según la UICN. Está dentro de la categoría de amenaza crítica y, pues todas las medidas que se están llevando ahora a cabo pues van encaminadas a reducir ese nivel de amenaza y a dejarlo en la categoría de amenaza, simplemente, una especie amenazada. Yo creo que sí que se va a conseguir. Lo que pasa que es un proceso lento, quizá más lento de lo que a todos nos gustaría, y que tiene muchos obstáculos, ¿no? Ahora mismo, pues quizá el más importante es como decía, la mala situación que tienen las poblaciones de conejos, que recordemos que es la presa principal del lince, y otro quizá de los escollos que hay que salvar es la alta mortalidad relacionada sobre todo con actividades humanas, sobre todo con los atropellos en carretera, y no olvidemos también las muertes relacionadas con actividades de caza, ya sean legales o ilegales, trampas ilegales o disparos, por no estar suficientemente avisados los cazadores o no tomar las precauciones necesarias. Pero yo creo que poco a poco esos escollos se tienen que ir salvando, y por supuesto sin olvidar el papel de lo que es la concienciación a nivel de la población general y de colectivos particulares, como es por ejemplo el colectivo de los cazadores. ¿Qué come un lince aparte del conejo? ¿Qué come? Perdona. Sí, aparte del conejo, ¿qué es lo que come? Sí, pues el lince come, pues prácticamente en todos los estudios que se han realizado sobre la alimentación del lince, entre un 80 y un 90% de lo que comen son conejos. Y ese 10-20% restante pues lo complementa, pues dependiendo de la disponibilidad de otras presas, siempre o casi siempre presas vivas, pues desde, por ejemplo, en Doñana, en la época en la que hay muchas aves acuáticas invernantes, pues come patos, come gansos. En sitios donde hay disponibilidad de ungulados silvestres, pues come pequeños cérvidos. Por ejemplo, en Doñana come mucho gamo, alguna juvenil de gamo. En otros sitios comerá crías de ciervo. Come también algunos micromamíferos, algunos pajaritos, perdices, donde hay mucha abundancia de perdices. Pero como digo, lo que es invariable es que el 80 al 90% de lo que come son conejos. Uh-huh. Ahora mismo, para aquellos que no estén especialmente avisados sobre el tema y se puedan sorprender si se encuentran uno, sabemos que hay linces en Andalucía y en Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, hay linces en Andalucía, que es donde nunca ha dejado de haber y donde están las dos poblaciones más importantes, que son Doñana y Sierra de Andújar y Cardeña, pero hay también linces en Castilla-La Mancha, gracias en parte a los linces de Sierra de Andújar que pasan de un lado hacia Castilla-La Mancha, pero también gracias a dos núcleos nuevos que se han iniciado desde el año pasado, gracias a reintroducciones, uno en el campo de Montiel y otro en Montes de Toledo. Pero también hay linces, gracias a otro núcleo de reintroducción en el sur de Extremadura, y hay también un núcleo iniciado también este año en Portugal, que por primera vez en muchos años, posiblemente en 20 o 30 años, pues vuelve a haber linces también en Portugal, con lo cual, pues ya son más áreas, aparte de Andalucía, donde podemos decir que hay linces y que se reproducen los linces, ¿no? Uh-huh. Pablo Ferreras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ampliarnos nuestros conocimientos sobre los linces en este programa. Gracias a vosotros.
desde la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, donde ha venido trabajando durante mucho tiempo para examinar cuáles son los problemas a los que se enfrenta esta especie tan icónica, esta especie que, bueno, caramba, esta especie tan peninsular, tan hispánica y tan nuestra. Mangas verdes, alimenta tu conciencia. No hace mucho tiempo hemos tenido con nosotros en los encuentros verdes organizados en esta casa, en la agencia de FECO, a Susana Magro, que es la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, que nos ha estado contando algunas cosas interesantes acerca de cómo fue esa reunión, la COP de Lima, y cómo van las reuniones de estas semanas en preparación, o estos meses en preparación a lo que va a ser en diciembre la gran reunión de París en la lucha contra el cambio climático. Con Susana Magro ha estado a lo largo de las últimas fechas acompañándola muy directamente una de nuestras blogueras verdes especialistas en cambio climático, que es Katy Arévalo, a la cual saludamos también a esta hora. Buenas tardes, Katy. Hola, buenas tardes, Pedro Pablo. ¿Qué es lo más interesante que podemos resumir de lo que nos ha dicho la propia Magro durante estas últimas reuniones, del tiempo que has estado tú con ella, siguiéndola directamente, y de las esperanzas que pueda haber en conseguir un acuerdo en París? Bueno, pues con Susana Magro estuvimos hablando la semana pasada. Pedro Pablo, fue una semana muy importante en las negociaciones climáticas, porque era la primera vez que se retomaban tras la última cumbre de Lima, ¿no? Entonces, digamos que en Lima a última hora ya se trabajó mucho en dejar en que de la cumbre saliese algún acuerdo, y se dejó un poco aparcado o más relegado un texto de los elementos que debería de contener el Acuerdo de París, ¿no? El acuerdo de lucha global contra el cambio climático que se pretende adoptar en París. Entonces, la semana pasada en Ginebra se retomó ese texto para convertirlo en un borrador de acuerdo. Entonces, como estuvimos hablando con Susana, ya tenemos borrador de acuerdo. Al final de la semana pasada hubo un borrador, y lo que pasa es que, bueno, pues se está tratando todo con mucha delicadeza, porque hay mucho interés por algunas partes en que haya un acuerdo en París, con lo cual, entonces parte de esa delicadeza es que se trata de mantener un buen clima en todas las reuniones negociadoras, ¿no? Valga la redundancia. O sea, hay como ganas de conseguir el acuerdo, ¿no? Hay como ganas y hay necesidad de salvar la cara, ¿no? Y de que de París salga algo. Entonces, tratan mucho de evitar que haya mal rollo. Eso me da la sensación de que Naciones Unidas y los países están tratando de mantener un buen ambiente de negociación. Entonces, así transcurrió la semana pasada la primera ronda de negociaciones del año, y ese buen clima se consiguió. ¿Por qué? Porque se le dio la oportunidad a los países de poner en ese borrador todo lo que ellos querían que estuviera. Entonces, claro, no hubo posibilidad de que hubiese conflicto, porque digamos que en ese borrador ahora mismo están las opciones de todo el mundo. Claro, lo malo es cuando haya que pulirlo. Efectivamente. Lo malo será cuando haya que limpiarlo y haya que dejar una sola opción. Entonces, ¿qué problema tenemos, Pedro Pablo? Que el borrador ya no se toca hasta dentro de 4 meses, ¿vale? En una reunión oficial que va a haber en junio, en Bonn. Entonces, ahora el borrador va a ser traducido a 6 idiomas, a los 6 idiomas de Naciones Unidas, para que los países lo estudien, lo miren, y en junio se vuelve a retomar. Entonces, va a ser muy importante estos 4 meses que quedan hasta junio. Lo hablábamos con Susana, el trabajo de lo que se llama en el argot de Naciones Unidas los co-chairs, que son las 2 personas que lideran la negociación. Siempre estos co-chairs son uno de ellos de un país en desarrollo y otro de un país desarrollado. Entonces, en este caso, hay un estadounidense y un argelí. Y estas dos personas
son las que estos 4 meses van a tener que hacer una gran estrategia diplomática, ¿no? Para más o menos ir teniendo claro cómo se van a quedar esos párrafos, ¿no? Ojalá se consiga acuerdo, porque hay como una especie de desánimo, o no lo sé, yo creo haber detectado una especie de desánimo general en el sentido de que dicen, venga, esta es la buena, aquí sí que vamos a conseguir, y luego al final todas las esperanzas quedan como frustradas, y desde luego el protocolo de Kioto ya se ha quedado un poco anticuado, se necesita algo mejor. Sí. El protocolo de Kioto, el problema que tiene es que ahora mismo los países que están dentro de él, suponen un número pequeñísimo, ¿no? Un porcentaje pequeño de las emisiones globales, y sobre todo que expira, ¿no? Y que hay que buscar un nuevo acuerdo, un nuevo marco internacional para a partir de 2020, que es lo que trata de conseguir este acuerdo de París. ¿Y Europa aparece ahí como la gran valedora del medio ambiente, según da la impresión? Eso tiene sus matices. A mí me da la sensación de que Europa ha perdido esa capacidad de liderazgo de las negociaciones climáticas, por mucho que nos encante verlo así, porque queremos seguir viéndonos como los adalides. Y es verdad que la Unión Europea tiene un papel importante y que, desde luego, pues pone muchísimo de su parte, ¿no? Para que estos acuerdos se consigan, siendo los primeros que ponen sobre la mesa objetivos más o menos ambiciosos. Eso es cierto, pero sí que es verdad que yo la última cumbre de Lima tuve la sensación de que aquí el juego potente está entre otros grandes emisores y entre, hay actores muy importantes al margen de la Unión Europea, como China, como India, por supuesto Estados Unidos y como no Brasil. Entonces, la Unión Europea es un actor, pero menos, no tan líder y tan importante como nos creemos, yo creo. Aunque sí que es verdad que la Unión Europea está muy empeñada en que de aquí salga un acuerdo, porque coincidentemente, si nos damos cuenta, las 2 grandes cumbres en las que se ha intentado llegar a un acuerdo se han tenido lugar en la Unión Europea. La primera fue en Copenhague en 2009 y ahora va a ser en París. Entonces, pues vamos a seguirlo muy de cerca a ver qué resultados tiene. Gracias, Katy. Nos vamos. Hasta luego. Frío, nieve, viento y algún que otro rayito de sol. Febrero está siendo revuelto, como corresponde, pero alegrémonos por ello, ya que el refranero celtibérico con el que siempre finalizamos considera eso una buena señal. De hecho, ojo a la siguiente sentencia: si hace buen febrero, malo será el año entero. Así que no quiero oír ni una voz más alta que otra en la sala protestando contra febrero. Nos vamos, no sin antes recordar, como de costumbre, que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, aportar vuestras sugerencias, mensajes y opiniones en nuestro correo fverde@f.es. Hoy hemos contado con el control de sonido en Mangas Verdes de Ricardo Soler. En nombre de todo el equipo os ha hablado Pedro Pablo May. Feliz semana.